En Radio Portales presentamos Una Sola Voz, programa de la multigremial Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, Retirados y Montepiadas. Aquí se tratan los asuntos gremiales. Importantes invitados al panel. Una Sola Voz en Radio Portales de Valparaíso. Bienvenidos. Buenos días, señores auditores. Les saluda Carlos Fica Cisterna en este sábado 9 de septiembre en nuestro programa Una Sola Voz, la voz del mundo militar en situación de retiro, que cada sábado a contar de las 11 estamos con ustedes en Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile, conversando temas del mundo militar y policial en situación de retiro y de lo que sucede en nuestro país. Y estamos a 2 días de recordar la segunda independencia de Chile. Invitamos a sintonizarnos en la quinta región en 840 AM y 89.5 FM, y también desde cualquier lugar de Chile y del mundo estamos en internet en portalesfm.cl. Les repito, portalesfm.cl. El programa más lo compartimos por redes sociales, que ha grabado en nuestro canal YouTube, para que lo puedan compartir, y por favor en el canal YouTube o en la red que sea, déjenme sus comentarios y like, por favor. Al iniciar el encuentro de cada sábado, saludamos y agradecemos a quienes nos permiten estar con ustedes. En primer lugar, presentamos nuestros saludos a SOFAR, en la persona de su presidente, don Marcos Gallardo Pastore. A la Radio Portales de Valparaíso, en la persona de don Claudio Alvarado. Muchas gracias, don Claudio, por vuestro apoyo técnico. Como cada semana, saludamos a nuestros camaradas, viejos soldados y policías, y también algunos civiles, hombres y mujeres de tercera y cuarta edad, que están cumpliendo injustas condenas en los centros penitenciarios de Punta Peuco, San Joaquín, Colina 1 y también otros 15 penales del país de norte a sur. Apreciamos en este tiempo, en estos días, un recrudecimiento, donde al parecer quieren celebrar las fiestas patrias, cancelando más soldados y policías. Esto no tiene fin. La verdad es que no es justicia, es venganza. También hacemos extensivo nuestro saludo a sus esposas y familiares,
de quienes siempre estamos preocupados, y muchos de las cuales a esta hora se encuentran visitándolo o camino a los diferentes penales. Amigos, Multigremial está con usted, y no olvidamos que tenemos muchos camaradas tras las filas enemigas, condenados y procesados. Sobre la agenda de la semana, bueno, tenemos el caso Convenio, todavía sigue por ahí el proceso constituyente, que esperamos conversar con el general Ortega. El gobierno sigue con su agenda de los 50 años y nos encontramos llenos de visitas de ultraizquierda y grupos afines, viviendo ambientes eléctricos o tóxicos, como lo mencionaron algunas autoridades en la semana. Sobre nuestra multigremial, nuestra reunión del miércoles, donde invitamos a trabajar codo a codo, tratamos dos temas: causa del quiebre institucional, que los expuso don Ulises Caravante, y también la profe Tere nos compartió su visión desde la universidad, lo que vivía en los años 70 al 73. Les recuerdo la permanente invitación a ingresar y trabajar con nuestra multigremial nacional de militares y policías. Nuestra razón de ser, como ustedes lo saben, o les explico, les recuerdo, son la salud, las pensiones y la recuperación del Estado de Derecho que afecta a militares y policías en situación de retiro. También hacemos un llamado a quienes hoy están en situación de retiro a ingresar a los círculos, clubes y organizaciones afines en su ciudad, en su región, de su arma, de su especialidad. Tenemos orígenes comunes y problemas similares. La mejor forma de enfrentarlos es unidos. Como siempre, los invitamos a interactuar con nosotros, con nuestro programa. Nos pueden enviar su noticia, o si quieren también nos pueden acompañar algún sábado en nuestro programa. Serán bienvenidos. Para eso se pueden comunicar con nosotros al correo unasolavozmg@gmail.com o al fono WhatsApp 569-8193-6540. En el programa de hoy estoy gratamente acompañado. En primer lugar, presento al general de Carabineros, don Yerko Raffo, director de la multigremial. Bienvenido, mi general. Buenos días, Carlos. Gusto verlo nuevamente y un saludo muy cordial a nuestros auditores que nos están escuchando en este momento. Muchas gracias, general. También nos acompaña otro de nuestros directores, también panelista casi habitual junto con mi general Raffo, don Fernando Palma. Bienvenido, Fernando. Muy buenos días, Carlos, mi general Raffo. Buenos días, Fernando. Y muy buenos días a nuestros fieles auditores de Radio Portales y de nuestro programa Una Sola Voz. Yo quisiera, antes de continuar con el programa, solamente referirme a la parte deportiva, que lamentablemente perdimos ayer 3-1 con Uruguay, una demostración de que no somos capaces de hacer una renovación de jugadores y que debería ser una buena enseñanza lo que hizo Uruguay, que le dio la posibilidad a los más jóvenes. Y en el fútbol también, yo viví 13 años en Limache, así que contento porque Limache salió campeón de tercera división y el próximo año va a jugar en lo que se denomina hoy la primera B, o sea, la segunda división antigua. Y estamos jugando el Mundial de Rugby y entiendo que mañana es el partido con Japón. Así que esa licencia de la parte deportiva porque después no podemos entrar en ese comentario de nuestro programa. Así que muchas gracias, Carlos, por esta licencia. Gracias, Fernando. Un saludo especial queremos brindar a quienes nos escuchan desde muchos lugares de Chile y del mundo, porque nos llaman por teléfono, nos envían sus comentarios, gente de distintos lugares de Arica, de Coyhaique, indudablemente de Talcahuano, de Iquique, de Suecia. Así que todos reciban un cordial saludo de parte de la multigremial y de nuestro programa Una Sola Voz y de los panelistas que estamos acá. Siempre estamos a vuestra disposición y felices de contar con ustedes como auditores. Bueno, vamos ahora a lo que sucede con nuestros militares prisioneros políticos. Si bien hoy día no nos acompaña Milton, pero nos envía sus comentarios. Bienvenido, Milton, y gracias por estar con nosotros con tus comentarios. Estimados seguidores del programa Una Sola Voz, tengan ustedes muy buenos días. Esta semana ha habido una verdadera agresión comunicacional a nuestros militares, policías y civiles injustamente privados de libertad. Por supuestos crímenes de lesa humanidad. Quiero aclararles a nuestros radioescuchas que no hay militares o policías condenados por lesa humanidad,
como algunos medios intentan instalar en el inconsciente colectivo, puesto que Chile suscribió el Tratado de Roma en el año 2009 y nuestros militares enfrentaron a terroristas, guerrilleros y anarquistas en la década del 70 y 80. Y las leyes no se aplican hacia atrás, al menos que beneficie al condenado. Aclarado esto, con motivo de cumplirse este próximo lunes 50 años del pronunciamiento militar, la justicia ha fallado en un sinnúmero de causas condenando a militares y policías a diestra y siniestra, sin haber tenido el debido proceso, sin conocimiento del sumario y sin considerar las pruebas aportadas por la defensa. Como si fuera poco, sabemos que en algunos penales están trabajando jornadas completas para dar cabida a nuestros desafortunados militares. Es decir, en estos días se prevé un masivo ingreso de nuevos prisioneros. Quiero destacar que circula en los medios el cierre de Punta Peuco. Es tanto el odio y la venganza que quiere cobrar la izquierda que torturan a nuestros militares a través de los medios de comunicaciones. Los masacran con ofensas, mentiras e injusticias. Estimados radioescuchas, alguna vez la justicia tendrá que dar cuenta de la prevaricación que hoy se encuentra cometiendo. El grupo de apoyo se encuentra en este momento construyendo un taller de carpintería en uno de los penales, con el objetivo de reparar el escaso y vetusto mobiliario con el que cuentan. Todo esto con donaciones de diversas procedencias. Se sigue solucionando problemas de primera necesidad. Destacan en ello el Expreso de la Libertad Perdida, Aviadores por Siempre, Las Madrinas, las esposas de la promoción 72 Escuela Naval, que acaban de hacer un operativo podológico en San Joaquín, y el grupo de apoyo de Multigremial Facil, en conjunto con la agrupación Mis Camaradas, harán un especial saludo a nuestros prisioneros con motivo de las fiestas patrias, en lo cual trabajan con gran solidaridad y entusiasmo. Carlos, al día de hoy hay 305 prisioneros y ya sabemos que el número se incrementará abruptamente en los próximos días, pero tenemos fe en la sociedad civil. Cada día nuestra juventud sabe más de cómo ocurrieron los hechos y ya lo relacionan con el caos que estamos viviendo, a pesar que la infiltración comunista en la educación eliminó la historia y la educación cívica para cumplir sus siniestros objetivos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias, Milton, por tus comentarios. Indudablemente que agradecemos tu permanente y trabajo que tú partiste hace años con esto y has creado y organizado bastantes cosas con nuestros camaradas. También aprovecho de contarle a nuestros editores que nuestra multigremial esta semana o en este mes haremos un reconocimiento, un recuerdo a estos viejos soldados, hombres y mujeres, 305 al día de hoy, más la gente que ha fallecido en cautiverio y otros que ya han cumplido sus condenas. Le haremos llegar un reconocimiento dando gracias por el trabajo que le tocó realizar a cada uno de nosotros. ¿Algún comentario, Fernando, mi general? Sí, muy cierto lo que dice Milton, en realidad, y tan certero siempre. Yo desde acá le mando un saludo especial a Milton, porque tuvo un gesto muy bonito con un compañero de curso que ingresó la semana pasada al penal de Colina 1, Eduardo Riquelme, al cual también le envío un saludo desde acá. Y tal como lo dice Milton, y es la verdad, hay una injusticia de la justicia. Pero bueno, así se dan las cosas. Yo creo que algún día tendrá que volver toda la normalidad. Y esta gente que injustamente, en el caso de mi compañero, que después de más de casi 30 años lo vienen a enjuiciar, y justamente en esta fecha ahora de septiembre. Así que un abrazo para todos, especialmente a los que están en Colina y los que están también en Punta Peuco. Yo quisiera solo agregar que nuestros políticos y muchas personas
principalmente de izquierda, tienen un tremendo doble estándar. Y me viene a la memoria que cuando se intentó en el Congreso discutir si a las personas mayores de 75 años o el actual proceso constituyente, a las personas mayores de 75 que tuvieran además alguna enfermedad pudieran cumplir la pena en su domicilio o en otro lugar distinto de una cárcel, y todos fueron duramente increpados, principalmente decir que los violadores de derechos humanos no tienen derechos humanos. Me vino a la memoria uno de los acusados de asesinato y de violación de los derechos humanos, que es Erich Honecker, que fue presidente de la Alemania democrática, según ellos, y que en realidad su puesto era presidente del Consejo de Estado. Ese era el puesto que él tenía durante 13 años, y en ese periodo por Alemania, en la unificación después de derribar el muro de Berlín, no quisieron seguir para unificar el país, no quisieron perseguir a este señor. Sin embargo, solamente se le persiguió por las 192 muertes, asesinados que hubo por alemanes cuyo único crimen fue intentar salir de Berlín y atravesar a la otra Alemania, a la Alemania occidental. Ese fue el crimen que ellos cometieron, y por lo cual fueron asesinados bajo el mandato de este señor Honecker. Y derribado el muro de Berlín, Honecker huye a Moscú para evitar ser enjuiciados por esas 192 muertes, porque ya la otra parte de violación de los derechos humanos no lo iba a hacer. Y estando en Moscú, se asila en la Embajada de Chile, y Chile le da asilo y refugio, y finalmente viaja a Santiago de Chile, a nuestra capital, y el comentario que hace el gobierno de la época es que dice es un anciano y que sufre un cáncer terminal. Es decir, un violador de derechos humanos sí tiene derechos humanos siempre y cuando sea comunista o de la extrema izquierda. Entonces, ese doble estándar me parece que hay que rescatarlo en términos de ejemplos concretos, y no se trata aquí de empate, ni se trata de que sigamos entrampados a los 50 años, sino que si queremos que este país, que nuestro país, nuestro querido Chile, vuelva a la cierta normalidad política, que todos seamos hermanos o por lo menos primos hermanos y saquemos adelante nuestro país, bueno, todos tenemos que reconocer nuestros errores y decir de nuestros errores, no del error tuyo, sino que de nuestros errores sacar experiencia y decir, ese nunca más, que es tanto se ha dicho, pero ese nunca más tiene que ser reconociendo de que para que se produjera finalmente el pronunciamiento militar, hubo hechos que lo provocaron o que lo condujeron. La ciudadanía que estuvo de acuerdo, la Corte Suprema que dijo que había inconstitucionalidad en la Cámara de Diputados y que no se cumplía la Constitución. ¿En qué país un presidente tiene una guardia armada que lo protege si es la policía la que tiene que hacerlo o los militares? En este caso, los GAP eran civiles armados. Entonces, bueno, no quiero ahondar en eso, pero quiero rescatarnos hacia que Erich Honecker, Chile lo recibió porque era un anciano que estaba con una enfermedad terminal. ¿Mi general? Mira, yo comparto plenamente lo que dice Fernando, y yo creo que hoy día que celebran los 50 años o recuerdan los 50 años del golpe, la gente se está haciendo muchas preguntas, y a raíz de la misma información que están entregando, el discurso de Allende, la venida de Fidel Castro a Chile, la entrega de la ametralleta que le entregó Fidel Castro al presidente Allende, y yo creo que las imágenes que están poniendo, yo creo que van a ser muy positivas para aquella gente que, ignorando lo que ocurrió, se dejan llevar por la pasión o por esta verborrea que tiene la gente de izquierda para mostrar las cosas. Yo creo que Chile silenciosamente está despertando, y al chileno no le gusta mucho esto que le estén metiendo ideas así. Empieza a pregunta, ¿y por qué pasó esto? ¿Y por qué hubo este enfrentamiento? ¿Y por qué contestaron así? Y aquí no es que los militares el día 11 de septiembre se levantaron con ganas de echar, no. Había aquí un problema serio de alimentación de la ciudadanía. Había un problema serio de inflación.
los billetes que fabricaban, porque antiguamente se fabricaban billetes sin respaldo económico, ya no servían para nada. Entonces hoy día la gente está preguntando, yo creo que así es. Tú sabes que yo converso mucho con las personas y me preguntan, usted, don Yerko, que tiene 80 años ya, ¿qué era el año 73? Yo les cuento la verdad, y la verdad era esa. Al presidente Allende se le engañaba en muchas cosas, y él también abusaba mucho de esa verborrea que tenía, que yo no sé si... ¿Quién se la dio? Esa verborrea tan simpática que tenía para conversar, para contar las cosas, qué sé yo. Por eso que este libro que ven ahora, que lo escribe nuestro estimado amigo historiador, esto de las grandes avenidas, las grandes avenidas no la abrió el gobierno de Allende, las grandes avenidas la abrió el gobierno militar, cívico-militar, dándole prosperidad a la gente, dándole tranquilidad a la gente, dándole seguridad a la gente, y cada uno invirtió en lo que quería. Si no hay mejor sistema, como decía el señor Churchill, que es la democracia, y dentro de la democracia el libre mercado. Usted haga lo que usted quiere, si le va mal, bien, si le va bien, excelente. Pero ¿por qué al que le va bien hay que quitárselo? ¿Cuál es esa enfermedad que tenemos que de quitarle al que tiene? Al contrario, al que tiene que cuidarlo, que no se nos resfríe. Oiga, y no solamente estaba en esa época, acuérdese que hace poco un ministro decía que hay que quitarle los patines a algunos. Oiga, bueno, Carlito, pues yo creo en la sabiduría del pueblo chileno. El pueblo chileno, si uno lee la historia, aquí a ti que te gusta la historia, Fernando, es silencioso, ¿ah? Es silencioso, la gente es silenciosa. Si lo que meten huella son estos cabros jóvenes que lo tienen todo hoy día, lo tienen todo, pero no han hecho nada. Ese sería mi comentario, Carlos. Ya, mi general, usted también tocó el tema de la historia. Veamos entonces qué nos recuerda la historia esta semana. ¿Qué nos dice nuestro historiador? El accionar de las cuatro espadas era la única y quizás la última alternativa que tenía el país para librarse del debacle total que tenía sumido la nefasta dictadura Allende, y con ella el Azul de Septiembre anunciaba que la liberación está próxima a llegar. Es el tema que nos recuerda nuestro historiador, el teniente segundo Reserva Naval, don Carlos Valdenegro. Bienvenido, don Carlos. Muy buenos días a los radioescuchas de Radio Portales y del programa Una Sola Voz. Sin lugar a dudas, la última semana de la dictadura allendista, a la luz de 50 años de historia, se torna dramática pero previsible, ya que la vorágine de acontecimientos presagiaban el dramático desenlace que tendría lugar la mañana del martes 11 de septiembre de 1973, Día de la Liberación Nacional. En ese sentido, resulta interesante citar al político demócrata cristiano y ex candidato presidencial de ese partido, Radomiro Tomic, quien le escribió una carta al general Prat cuando éste abandonaba el ejército, en la que describió muy claramente el estado en que se encontraba Chile. Abro comillas: la turbia ola de pasiones exacerbadas y violencia, de ceguera moral e irracionalidad, de debilidades y claudicaciones que estremece a todos los sectores de la nacionalidad y que es obra, en grado mayor o menor, de todos ellos, amenaza sumergir al país tal vez por muchos años. Sería injusto negar que la responsabilidad de algunos es mayor que la de otros, pero unos más y otros menos, entre todos, estamos empujando a la democracia chilena al matadero. Como en las tragedias del teatro griego clásico, todos saben lo que va a ocurrir, todos dicen no querer que ocurra, pero cada cual hace precisamente lo necesario para que suceda la desgracia que pretende evitar. Cierre comillas. Más claro no pudo ser Tomic al describir la situación imperante en nuestro país. A fines de agosto de 1973, la democracia chilena y sus instituciones solo se mantenían en sus formas, pues nadie tenía la más mínima intención de respetarla, y el destino del país no era otro que la guerra civil, ante la existencia de dos grupos internos enfrentados en forma irreconciliable, con una proyección de 500.000 muertos como mínimo, siendo solo una intervención militar unida la única alternativa
para evitar la catástrofe de la guerra civil y sus trágicas secuelas. Es así como Américo Acuña, senador del PIR, facción del radicalismo que estaba en la oposición, denunciaba el 3 de septiembre que desde que asumió el gobierno de la Unidad Popular en Chile, han llegado no menos de 700 eventuales guerrilleros del grupo terrorista uruguayo Tupamaros. El 4 de septiembre, el coronel Pablo Iturriaga, comandante del regimiento Tucapel número 8, ofreció en Temuco una conferencia de prensa para explicar los alcances de la escuela de guerrillas de Nehuentué. El uniformado exhibió parte del material bélico hallado, tales como bombas de todas clases, rifles, fusiles, detonadores, minas antitanques, entre mucho otro material. Ese mismo 4 de septiembre, miembros del MIR y del FTR, Frente de Trabajadores Revolucionarios, amenazaron con volar los 4 costados del Palacio de los Tribunales de Justicia de Valparaíso para impedir que sea vista la causa de petición de desafuero contra Carlos Altamirano y Óscar Guillermo Garretón, solicitado por el fiscal que instruye el sumario por sublevación de la Armada Nacional. Por su parte, el 7 de septiembre, efectivos de la Fuerza Aérea de Chile allanan la industria Sumar, cuyos ocupantes resistieron con armas de fuego a los uniformados. Hubo 3 heridos y 10 detenidos. El 8 de septiembre, efectivos del regimiento Tucapel de Temuco descubren un nuevo campamento guerrillero en Mamuil, Mamal, siendo detenidas 13 personas. El 10 de septiembre, Guillermo Valdés, transportista, fue baleado 3 veces y muerto por un chofer del Estado, Segundo González, que intentó atravesar la barrera con que los huelguistas del Rodado bloquearon la carretera panamericana cerca de Parral en señal de protesta. En cuanto a la capacidad de mando de Allende en esta última semana, recordemos que debe solicitar autorización para tomar decisiones vitales para salvar su gobierno. Sin embargo, dicha autorización debía ser solicitada al Comité Político de la Unidad Popular, que era el que verdaderamente gobernaba nuestro país, sin que el pueblo chileno lo hubiera elegido para ello. El lunes 3 de septiembre, Allende le solicitó autorización al gobernante de facto que había en Chile para lo siguiente: llamar a plebiscito o consulta a los chilenos, lograr un acuerdo con la democracia cristiana y, por último, formar un gabinete de seguridad y defensa nacional integrado principalmente por militares. Dicho comité, actuando como que no hubiera ninguna urgencia, se tomaron toda la semana para responder a Allende, llegando esta respuesta recién la noche del viernes 7 de septiembre, siendo sus resultados los siguientes: plebiscito o consulta a los chilenos, denegado; acuerdo con la democracia cristiana, denegado; formar un gabinete de seguridad y defensa nacional integrado principalmente por militares, denegado. Allende quedaba una vez más con las manos atadas por los partidos que en teoría lo apoyaban. Ya la suerte estaba echada. Frente a la incapacidad de los políticos de resolver los graves problemas que enfrentaba la patria en esos momentos, solo quedaba el accionar de las 4 espadas para salvar a Chile de la debacle total. Muy buenos días, muchísimas gracias. Muchas gracias, Teniente Valdenegro, por sus comentarios. Dados los preocupantes momentos que vivimos hoy, que tú lo recuerdas, queremos también dar a conocer lo expresado por la promoción 1977 de la Escuela Naval. Fernando, ¿podrías leer tú la declaración, por favor? Por supuesto, Carlos.
A la opinión pública, por la verdad y la paz de Chile, las cosas claras. La intervención militar del 11 de septiembre de 1973 fue provocada por el propio gobierno de la Unidad Popular y la coalición de partidos políticos y grupos paramilitares que lo acompañaban, quienes tenían al país totalmente destruido, en forma política, social y económica, y al borde de una guerra civil. Quienes suscribimos esta opinión, la Promoción Naval 1977, en ese entonces éramos jóvenes cadetes navales de no más de 16 años de edad, testigos totalmente conscientes de los acontecimientos que ocurrían en nuestro país. El desenlace del 11 de septiembre de 1973 no puede ser desvinculado del contexto que lo antecedió y originó. Las Fuerzas Armadas no actuaron de manera antojadiza o por deseo de tomarse el poder, por el contrario, fue la respuesta al clamor de la inmensa mayoría de los chilenos que veían cómo su país se iba al despeñadero, de la mano del socialismo marxista y revolucionario. Es imposible referirse a esa fecha sin considerar la pulsión refundacional, la polarización política y social, la irrupción de la violencia, la formación de un polo insurreccional y el fracaso de los partidos políticos para lograr acuerdos por la vía democrática ante la pérdida del Estado de Derecho. Nada funcionaba. La Corte Suprema, la Contraloría, el Poder Legislativo, varios colegios de profesionales y la ciudadanía, con sus protestas masivas y permanentes, dieron cuenta de ello. Las profundas y evitables secuelas del 11 de septiembre nos deben llevar a reflexionar, a entender que solo mediante reglas e instituciones, límites y responsabilidades, acuerdos y concesiones, deliberación y consentimiento, ejemplo y amor a Chile, es posible impedir situaciones y hechos tan extremos y contrarios a una buena convivencia nacional como las que se vivieron antes, durante y después de esa fecha, y que cobraron lamentablemente vidas de muchos chilenos, tanto civiles como uniformados. Mirando en retrospectiva, hoy ya abuelos y en retiro de la vida naval, damos gracias de haber tenido un gobierno decidido y comprometido con Chile y su futuro, que nos libró de una tiranía marxista, evitando una guerra fratricida entre chilenos y de 2 guerras inminentes con países vecinos los años 75 y 78, y que supo respetar su palabra, entregando el poder el año 1990 y que, con no menores sacrificios y de la mano de patriotas, sentó las bases para un Chile pujante, admirado y respetado. Firma Promoción de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, 1977. Muchas gracias, Promoción 77, por tan clara declaración. ¿Algún comentario, mi general? Sí, escuchaba atentamente a Fernando mientras leía la declaración y la encuentro realmente extraordinaria. Ellos vivieron esa etapa, yo también la viví, como te digo, soy más viejo que ustedes. Entonces diría, recordar eso me hace rememorar todas esas cosas que ocurrieron que la gente se olvida. Y yo ya hago un llamado, como te decía recién Carlos, a los jóvenes, aquellos jóvenes de hoy día. Yo tengo nietos, bueno, mi hijo vivió y mi hijo sabe bien, yo le he explicado siempre todo lo que ocurrió y con la verdad, que esto no fue, como decía Fernando, que los militares se levantaron con deseo de tomarse el gobierno. Sí, era una responsabilidad muy grande, porque tomarse un gobierno o asumir la responsabilidad de un gobierno de un país que está bullante sería maravilloso, pero un país que está en quiebra, que estaba en ruina, que no había alimentación, que había descontrol de todo, no fue fácil. Por eso el otro día, muy excelentes palabras de estimado historiador con respecto al almirante Merino, cómo sacaron de cero a un país con una tremenda crisis económica, con una tremenda inflación, a convertirla en uno de los países más bullantes de América Latina. Me gustó la declaración, muy buena, y lo comparto con los señores de la Promoción 1977. Muchas gracias, general. Ahora queremos compartir otra declaración de nuestra multigremial a la opinión pública. El gobierno de ultraizquierda que gobierna al país gusta de martirizar a las familias del personal recluido en Punta Peuco y de nuevo
se escuchan voces solicitando se abra el informe Balich antes de los 50 años formalmente comprometidos para hacerlo, olvidando que estas acciones constituyen una provocación, un peligro y un atentado a la libertad de cientos de miles de militares y policías en retiro y que sirvieron a la patria de 1973 en adelante. Nos encontramos sufriendo el accionar de un gobierno incompetente e incapaz de dar solución a los graves y reales problemas que afectan a la ciudadanía, la que manifiesta a diario que es insoportable vivir en un ambiente de inseguridad que limita sus movimientos y observa cómo personas integrantes de su grupo familiar fallecen a la espera de atención médica después de un larguísimo tiempo inscritos en la lista de espera, no existiendo esperanza de que lo señalado vaya a mejorar, situación que se refleja en el alto grado de impopularidad y rechazo del gobierno que muestran las encuestas. El gobierno, a pesar de estar sostenido por una irrelevante mayoría ciudadana, no ceja en su empeño de causar daños al resto de la población nacional. La pérdida de miles de millones de pesos destinados a favorecer a las personas más humildes y necesitadas, aparte de la imperdonable inmolabilidad que dicho acto constituye, deja en evidencia que el gobierno tiene en su interior el más absoluto descontrol de los dineros puestos a su cuidado por quienes pagan impuestos, o bien, lo que sería gravísimo, los integrantes del mismo, debidamente organizados, están desviando estas inmensas cantidades de dinero para utilizarlos con fines que podrían constituir un grave peligro de inmedibles consecuencias para la nación. Lo señalado deja en evidencia que el gobierno no tiene los méritos mínimos necesarios para continuar gobernando, más aún cuando quien ejerce la primera magistratura ha dejado en evidencia innumerables oportunidades dentro y fuera del país, diversas discapacidades que sin lugar a duda lo inhabilitan para ejercer tan alto cargo, situación que constituye un peligro para la existencia actual y futura de la nación, dadas las importantísimas acciones y resoluciones que un presidente debe habitualmente adoptar. Sobre la base de lo expuesto y en nombre de los cientos de miles de representados, llamamos a las organizaciones intermedias amigas a analizar la situación planteada de manera de contar con una gran base de fuerzas vivas con capacidad de exigir a nuestros representantes que adopten las medidas que la normativa vigente y en particular la Constitución Política de la República consideran para resolver una situación tan delicada como la que afecta al futuro de nuestra nación. Esto está firmado por Pedro Villegas de Abuno, presidente de la Multigremial Nacional de Militares y Policía, 6 de septiembre. ¿Algún comentario, Fernando? Sí, Carlos, me parece que nuestro presidente, como siempre, hace gala de su buena pluma y trae recuerdos del pasado, de la génesis, pero también incorpora cosas de nuestro presente. Así que me parece desde ese punto de vista una mejor todavía declaración por cuanto ve cosas actuales. Pero yo no me quería, respecto de lo anterior, ver los orígenes que tanto habló nuestro historiador como la declaración anterior. Es que habían escuelas de terroristas con gente del MIR, del FTR, con armas, con explosivos. ¿Para qué? Cuando escucho yo gente política de la época, yo el 11 de septiembre tenía 11 años, pero cuando escucho gente que vivió esa época del lado izquierdo, dice que son inventos. Entonces, ¿qué invento cuando fueron efectivamente? El MIR no existía como un Boy Scout, era gente que estaba, el nombre lo dice, es Movimiento de Izquierda Revolucionario, tenían armas, explosivos. ¿Para qué? Porque se avecinaba una guerra civil. El conocido Loco Pepe anticipaba que para tomarse el poder, lograr su revolución y cambio social según su filosofía marxista, en Chile era necesario que muriera 1 millón de personas, estaban bien muertas. Entonces, con esa reflexión de ese personaje, más las declaraciones de los Naval 77 y de nuestro presidente, me parece que las personas que dudan de que esto ocurrió, que esto era verdad, debieran reflexionar o al menos entrar al computador y verificar en Google. Gracias Fernando. Bueno, el tiempo se hace corto. Respecto a la agenda semanal, yo solamente quiero compartir con ustedes lo que está pasando con el proceso constituyente. Realmente ha sido pesado y nuestro representante, nuestro amigo, el general del aire Ricardo Ortega Perrier, hoy día a las 3 de la mañana nos envía su comentario. Bienvenido, general, muchas gracias por vuestro comentario. Fernando, dile.
Estimados amigos de Radio Portales de Valparaíso que escuchan los días sábados esta grabación, les habla Ricardo Ortega, su consejero constitucional por la provincia del Maule. Son las 3:30 de la mañana y aún estamos sesionando y votando las enmiendas, porque tenemos que terminar hoy día. Cosas buenas que han pasado. En primer lugar, el tema que hemos repuesto un capítulo para las Fuerzas Armadas, que se va a llamar de Defensa Nacional. Otro que se va a llamar de Orden y Seguridad, que va a ser para Carabineros y la PDI. Esto nos da confianza en que nos vamos a mantener como instituciones apolíticas, jerarquizadas, obedientes, no deliberantes y alejadas de cualquier tentación de políticos por tratar de manejarnos bajo una determinada ideología. Creo que ha sido un esfuerzo grande. Hay que acordarse que la gente que se oponía a esto fue incluso a hacer una reclamación a la Corte Suprema y afortunadamente la Corte Suprema nos dio la razón que nosotros como consejeros constitucionales podíamos hacer capítulos nuevos. Este es un camino largo porque nos quedan todavía prácticamente 2 meses, porque hoy día terminamos con el tema de las enmiendas, que yo estoy, como ustedes saben y le he contado en otras audiciones, que estoy en el capítulo del sistema político. Y bueno, después de esto viene un tema con un pleno que se llama, donde todos participan y tiene que pasar varias barreras todavía. Pero es un muy buen inicio, porque hay que acordarse que la comisión de expertos había sacado el capítulo de las Fuerzas Armadas, que hoy día existe en la Constitución. No van a haber grandes cambios, se mantienen más o menos las mismas atribuciones, restricciones y los fundamentos que nosotros planteamos como bancada. Era que nosotros habíamos cumplido perfectamente lo que la Constitución y las leyes le significa la obediencia al poder político. Otra de las cosas que yo creo que ha sido mal entendida es el tema de nuestros presos políticos, de los 75 años. Yo quiero decirle que nosotros no hemos cejado nuestra lucha por sacar o tratar de aliviar la condición de nuestra gente que está en Punta Peuco y en Colina. Nosotros tuvimos que bajar en el fondo las enmiendas porque se empezó a criticar muchísimo que iba a salir mucha gente libre, entre ellos violadores, pedófilos, etcétera, etcétera. Estamos buscando humanizar el tema bajo el esquema de una ley humanitaria, de manera que la gente que está enferma y que está en condiciones, muy malas condiciones, pueda salir bajo ese esquema a cumplir su reclusión en sus casas. No es fácil porque hay mucha gente que se opone a esto terminantemente y esto está todavía en la mente de muchas personas que no entienden mucho lo que es el tema de que hayamos sido mandados y la obediencia que hubo que hacer, y que después de 50 años seguir con el tema parece de una injusticia brutal. Más encima que nuestra gente ha sido mal juzgada, ha sido juzgada por un sistema que desde hace muchos años se dejó usar por lo injusto que era. Así que, bueno, yo creo que hay que tener paciencia. Todavía falta mucho por que pasen nuestras enmiendas, pero ya quedan 2 meses prácticamente para saber cómo va a ser el resultado final. Esto tiene que pasar por el Pleno, ahí van a haber nuevas discusiones, después pasa por un filtro de los expertos que tienen que ver si son compatibles las cosas que nosotros decimos, que somos finalmente los que fuimos elegidos por el pueblo, o ellos que fueron elegidos por los partidos políticos para presentarnos el borrador. Así que si tenemos discrepancias vamos a llegar a un tercer nivel que va a ser como una especie de árbitro que va a definir qué va y qué no va en la Constitución. Hay que tener fe,
hay que creer que nosotros queremos un país serio, queremos un país moderno, queremos un país que lo rija el sentido común, donde la ideología quede de lado. Y es una responsabilidad grande que tenemos los republicanos porque somos 22 de los 50 componentes de esta convención. Pero no tenemos la mayoría absoluta, entonces tenemos que tener alianzas con los partidos de derecha que en una buena parte nos han apoyado, pero en otras no. Entonces, por supuesto que los partidos que conforman el oficialismo se niegan en muchas de las posiciones que nosotros tenemos, porque ellos tienen un sistema y una ideología que no está acorde con lo que nosotros creemos sobre la libertad, sobre, bueno, cosas que han pasado bien también en las otras comisiones, que ya el tema de la subsidiariedad está zanjado, el tema de las contribuciones parece que está saliendo bien también, el tema de la educación del derecho de los padres, por el tema de los hijos está también ya bastante consolidado. Y en fin, yo como les digo, yo estoy en la Comisión 1, vimos el tema de los congresos, de los quórums, de la redistritaje, del número de diputados, senadores, en fin, es bastante complejo el tema, pero es el andamiaje que tiene la Comisión 1, que es la estructura que le da a la República, la separación de los poderes, lo que tiene cada uno, en fin. Y en eso lo terminamos hoy día. Son una serie de capítulos que los vamos a ir analizando en la medida que vayamos teniendo ya los resultados de todas las comisiones. Yo les quiero pedir que tengan paciencia, que tengan fe en lo que estamos haciendo. Somos personas que de una sola línea, unas personas que nos estamos buscando lo mejor para el país. Y yo creo que vamos a llegar a un buen puerto. Hay que tener fe, que todos queremos tener un mejor Chile. Así que me despido, como les digo, son las 3:30 de la mañana, yo todavía tengo por lo menos por un rato más en estas discusiones, pero créanme que es un trabajo muy bonito. Un abrazo para todos. Muchas gracias, general. ¿Mi general, algún comentario? Bueno, mi personal reconocimiento a mi general con mucho cariño, porque realmente se ha preocupado él de mover todo este sistema. Y yo creo que nos representa muy bien porque conoce el pensamiento, es un hombre sumamente inteligente y que está desarrollando una gran labor en estas comisiones. Mi general, un abrazo y un gran reconocimiento. Fernando. Lo mismo, un gran reconocimiento al general Ortega. Yo quisiera también decir que estuvieron hoy hasta las 7:30 de la mañana sesionando, y los principales enmiendas son la disminución de los diputados de 155 a 138, que me parece muy correcto, la paridad de género de ingreso, pero no de salida, va contra la democracia, es decir, que tenga que haber por obligación, y por lo tanto alguien que saca un varón o una mujer que saca más votos para efectos paridad, queda fuera y entra otro con menos votos. Así que me parece muy bien. Y mantener lo de los 75 años y enfermedades graves, me parece que es correcto y va lo que nos todos pregonamos de derechos humanos. Así que me parece todo muy bien. Gracias Fernando. Respecto a nuestra multigremial, solamente les quiero recordar que mañana tendremos una interesante actividad para recordar y dar gracias por 50 años de libertad. En esta ocasión también presentaremos la última obra de un oficial de Marina en situación de retiro y abogado, como es don Adolfo Paul Latorre. El título de esta obra, Las Grandes Alameas, las abrió el gobierno militar. Entonces recuerdo, mañana en Santiago lanzaremos este libro y haremos esta actividad. Bueno, ya vamos llegando a la parte final de nuestro programa del día de hoy. Quiero compartir con usted el comentario de nuestro presidente, don Pedro Bea. Bienvenido, don Pedro. Estimados auditores de Radio Portales, para poder comprender los últimos años transitados por nuestro país, es imprescindible tratar de analizar la historia de las últimas décadas con el máximo de objetividad o por lo menos con la buena intención de tratar de aproximarse a la verdad. En tiempos de Allende, en el campo mandaban los extremistas, que violaban mujeres, por supuesto, según les pareciera, y luego se tomaban los campos, y ahí aparecía entonces la CORA,
para expropiarlo. Sí, expropiarlo, pero pagando cero por dicha usurpación a los verdaderos propietarios. O bien se tomaban industrias para que el gobierno designara un interventor, que del manejo de esa industria no conocía absolutamente nada, cuyo resultado final fue que la industria dejó de producir. Por su parte, los bancos eran asaltados y finalmente expropiados por el gobierno, logrando con ello un control total sobre las finanzas y los medios de producción. Si alguien se oponía entonces a lo que el gobierno deseaba hacer, entonces aparecían los grupos armados, quienes golpeaban, destruían, incendiaban y mataban. Se dice muchas veces que no habría existido un Pinochet si no hubiera existido un Allende, así como tampoco habría existido una DINA o un CNI si no hubieran existido grupos armados y guerrilleros que a sangre y fuego querían imponer la dictadura del proletariado. En el fondo, estimados auditores, caos, despilfarro de medios de producción, desabastecimiento, hambre y miedo. La gente en el gobierno de Allende rogando como nunca a Dios para que se pudiera encontrar algo de comer y rezando con fervor para que nadie se enfermara, porque medicamentos, sí, un simple medicamento no había en Chile. Pero nuestra historia evidentemente parte mucho antes. Desde mi particular punto de vista quisiera señalar que los gobiernos anteriores a la Unidad Popular fueron bastante mediocres. Eran gobiernos sin imaginación, ya que muchas veces mendigaban dineros de países amigos o bancos mundiales para poder entonces sobrevivir. El país marcaba el paso, no avanzaba, se sobrevivía, pero había que obedecer las órdenes de organismos internacionales, grandes potencias y en particular a quien se le había pedido prestado el dinero. ¿Les suena a ustedes un poco la Alianza para el Progreso y sus imposiciones en Chile? Con Allende entonces, ya lo sabemos, irrumpe la pobreza, el hambre, la escasez, el mercado negro, y lo que es más grave, los ciudadanos libres pudieron apreciar que se tomaban medidas y se desarrollaban acciones para, después de adueñarse de fábricas, campos y bancos, suprimir la libertad de que gozábamos y tomar el control efectivo de las personas. La Junta de Abastecimientos y Precios, JAP, y la tarjeta de racionamiento fueron un claro ejemplo de controlar al ciudadano por el estómago. Y la Escuela Nacional Unificada, el medio utilizado para lavar los cerebros de nuestros hijos y de nuestra juventud. Pero llegó un momento en que los poderes del Estado, instituciones fundamentales del país, sindicatos, colegios profesionales y el ciudadano común dijeron basta y pidieron formalmente y también a gritos la intervención de los militares, la que se produjo ordenada y eficientemente, lográndose el control del país en un mínimo de tiempo y con costos humanos muy pero muy lejanos al millón de muertos que en opinión de socialistas y comunistas costaría imponer un gobierno marxista. Es importante tener muy claro entonces que si no hubiera existido un Pinochet, un Merino, un Lee o un Mendoza, habría existido de igual manera una intervención militar, pero dirigida por gente más joven, que ya no podían soportar ver cómo se destruía el país, cuánto sufría la ciudadanía y en particular las familias. Materializada la intervención militar, Chile dejó de ser un país pobre y oscuro, gracias a que los chilenos más inteligentes y mejor preparados se pusieron a las órdenes del gobierno militar e impulsaron ideas nuevas y muy novedosas que permitieron que surgiera la luz del sol. Y los chilenos inteligentes y emprendedores pudieran visualizar infinidad de caminos y posibilidades para llevar adelante sus proyectos. Lo señalado permitió a Chile pasar de ser un país monoproductor a multiproductor, pues a partir de 1973 se pudo explotar la minería, los campos y el mar, aprovechando las ventajas comparativas que ofrecía el país, lo que sumado a la capacidad del chileno de trabajo nos sacó de la pobreza y nos llevó con mucho ímpetu en demanda de ser, en un plazo razonable, un país desarrollado. Los minerales, el vino, los salmones y hasta los palos de fósforo chilenos se producían en cantidades y se posicionaban en los mercados internacionales. El chileno, por su parte, comprobó los beneficios que originaba el trabajo duro y esforzado. En el intertanto, en el país se reducía la pobreza, por miles se multiplicaban los nuevos propietarios y no nuevos proletarios. Un ejemplo muy clarificador fue que la mortalidad infantil se redujo a niveles prácticamente de países desarrollados. Al aproximarse el 11 de septiembre, estimo que fue muy mala idea de la izquierda tratar de comprar un gobierno como el de Allende, que sin duda alguna fue y continuará siendo el peor de la historia de Chile,
con la obra inigualable materializada en sinnúmero de campos por el gobierno militar y cuyo mejor ejemplo de obra titánica fue la construcción de la carretera austral. En resumen, tal como lo señala una obra histórica recientemente publicada y que será lanzada en breve en Santiago con el apoyo de multigremial de militares y policías y cuyo título es Las grandes alamedas las abrió el gobierno militar. Muy buenas tardes. Las palabras finales para despedirse, mi general, por favor. Fernando, Carlos, gracias por permitirme participar hoy día en este programa tan interesante que ha estado con muy buenos expositores, mi general Ortega, mi almirante, y solamente desear que esta semana que se inicia, la tranquilidad en los chilenos, mirar, escuchar, analizar y resolver cuando haya que resolver. Y yo creo y confío, como siempre lo digo, en nuestra patrona jurada, que nos va a proteger de todos los males que puedan venir. Muchas gracias, general. Fernando. Bien, también muchas gracias por permitirme participar en esta oportunidad, y ambas lecturas de nuestra multigremial más Naval 77 me parece que deberían ser muy claras. Yo, como palabra final, aparte de agradecer, los quiero invitar a visitar el Museo de la Verdad Histórica, que está en la dirección es www.museoverdadhistórica.com, que si ustedes ingresan hoy tiene dos salas, que una es el mundo bipolar y la otra el gobierno de la Unidad Popular, y la siguiente, que se llama el gobierno militar, se inaugura el lunes 11 de septiembre. Los invito a visitar esa página. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, mi general. Muchas gracias a nuestros panelistas virtuales. Estamos en un ambiente bastante tóxico, eléctrico, como lo han mencionado algunas autoridades de gobierno, y cuyas causas se parecen bastante a lo que se vivió en los años 70, 73. En los años 70 y 73 vivíamos una cuasi guerra civil. No lo podemos olvidar y no podemos permitir que nuevamente políticos irresponsables, especialistas en crear ambientes tóxicos o eléctricos, nos quieran llevar hacia allá. Respecto al proceso constituyente, estar atento a su avance y que no nos encuentre desprevenidos, y gracias al general Ortega por su trabajo en él. Agradecemos vuestra sintonía y nos volvemos a encontrar el próximo sábado 16 de septiembre, si Dios así lo quiere. Tengan ustedes un buen fin de semana y muy buenas tardes. Fernando, ¿cuál es el...
En Radio Portales hemos presentado Una Sola Voz, programa de la multigremial. Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, retirados y montepiadas. Aquí se tratan los asuntos gremiales. Importantes invitados al panel. Una Sola Voz en Radio Portales de Valparaíso. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.